Sean bienvenidos a un nuevo teórico del módulo de neuroanatomía de este curso. En el día de hoy estaremos hablando del sistema ventricular, el espacio subaracnoideo y el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un derivado del plasma sanguíneo. Es exclusivo del sistema nervioso central. Lo vamos a encontrar solamente en el interior del cráneo y del conducto raquídeo y va a circular por el espacio subaracnoideo y en el interior del encéfalo a nivel de las cavidades ependimarias. Las cavidades ependimarias y el espacio subaracnoideo están comunicados. El líquido circula de un sector al otro. A lo largo de este teórico estaremos hablando de las características principales que presenta el mismo, su formación, así como su reabsorción. El sistema ventricular está constituido por una serie de cavidades ependimarias en el interior de los distintos órganos del encéfalo. Es así que se van a describir los ventrículos laterales en el interior de los hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo en relación al diencéfalo y el cuarto ventrículo en relación al bulbo, la protuberancia y el cerebelo. En el interior del sistema ventricular va a circular el líquido cefalorraquídeo, el cual secundariamente va a pasar al espacio subaracnoideo por una serie de comunicaciones que se encuentran a nivel del cuarto ventrículo. Como ya hemos visto en los primeros teóricos, el sistema nervioso central se desarrolla a partir del tubo neural, que es una formación dependiente del ectodermo. Este tubo neural, a lo largo de las primeras semanas del desarrollo embrionario, sufre un proceso que se llama vesiculización. Primero son 3 vesículas y luego son 5 vesículas. Estas vesículas son, en definitiva, el sistema ventricular primitivo. Alrededor de estas vesículas se desarrolla cada uno de los sectores del encéfalo que nosotros conocemos en la vida adulta. Es así que alrededor de las cavidades ependimarias del telencéfalo se desarrollan los hemisferios cerebrales. Alrededor del diencéfalo se desarrolla justamente este sector del sistema nervioso. Alrededor de la cavidad ependimaria del mesencéfalo se desarrolla el mesencéfalo y en el adulto pasa a ser el acueducto de Silvio o del mesencéfalo. Alrededor de la vesícula del metencéfalo y del mielencéfalo, que en la vida adulta pasa a denominarse cuarto ventrículo, en el embrión se va a desarrollar la protuberancia, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Entonces, en la vida adulta, los ventrículos laterales se encuentran en el interior de los hemisferios cerebrales. El tercer ventrículo se encuentra en relación al diencéfalo. Los ventrículos laterales, que son el 1 y el 2, van a estar comunicados con el tercer ventrículo por medio de los forámenes interventriculares o forámenes de Monro. El tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se encuentra en relación a la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Y el sector que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo se llama el acueducto del mesencéfalo, o se le puede decir también acueducto de Silvio, el cual queda justamente a nivel del mesencéfalo. El cuarto ventrículo finalmente se va a continuar hacia la médula espinal por medio del epéndice. En todos estos sectores va a circular el líquido cefalorraquídeo y se va a comunicar con el espacio subaracnoideo a nivel del cuarto ventrículo. Las cavidades ependimarias del piso supratentorial van a ser entonces los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales tienen una forma bastante irregular con ciertas prolongaciones que reciben el nombre de astas o cuernos y que se relacionan con los lóbulos en los cuales ellas se encuentran. Es así que se describe una asta frontal, una asta temporal y una asta occipital, reunidas a nivel del cuerpo. Es justamente el cuerpo el lugar que comunica con el tercer ventrículo. Entre los ventrículos laterales no existe comunicación, sino que la comunicación se da por medio del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es la cavidad del diencéfalo, como decíamos, y se encuentra
medial a ambos tálamos, hacia arriba y hacia atrás del hipotálamo y por delante del epitálamo. El tercer ventrículo se va a comunicar hacia abajo con el cuarto por medio del acueducto del mesencéfalo. En la imagen, que es un corte parasagital, podemos ver en el interior del hemisferio cerebral el ventrículo lateral, el cual es un espacio que in vivo presenta el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos. Los plexos coroideos están dentro de las cavidades ependimarias, o sea, por ejemplo, dentro del ventrículo lateral vamos a encontrar plexos coroideos, que más adelante vamos a explicar qué son. Este ventrículo lateral se relaciona íntimamente con los núcleos grises de la base, los cuales forman su piso. En este caso vemos un corte coronal en el cual se pueden visualizar los dos ventrículos laterales. Vemos como el techo de los ventrículos laterales está formado por una comisura interhemisférica que veíamos en el teórico anterior, que corresponde al cuerpo calloso, y medialmente van a estar separados. Entre los ventrículos laterales no existe comunicación. Están separados, por ejemplo, a nivel del sector anterior por una estructura que se llama el septum lucidum. Como vemos en la imagen también, estos se comunican con el tercer ventrículo por medio del foramen interventricular. Vean en la imagen la disposición en la línea media que presenta el tercer ventrículo y se encuentra medialmente a ambos tálamos. Veamos ahora las cavidades ependimarias infratentoriales. Son aquellas que se encuentran debajo del tentorio, la tienda del cerebelo. Vamos a encontrar el acueducto de Silvio, el cual se encuentra a nivel del mesencéfalo y va a dividir justamente al mismo en un sector anterior que corresponde a los pedúnculos cerebrales, que son el sector del mesencéfalo que comunica en definitiva con los hemisferios cerebrales y con el diencéfalo. Por otro lado, el sector posterior corresponde a la lámina cuadrigémina, donde se encuentran los colículos superiores e inferiores que constituyen parte de los núcleos propios del tronco encefálico. Este acueducto de Silvio tiene la función de comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, lo vemos más inferiormente, se encuentra detrás de la protuberancia y el bulbo raquídeo y por delante del cerebelo. A nivel de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, se encuentran los distintos plexos coroideos, que son los que forman al líquido cefalorraquídeo. El cuarto ventrículo va a estar comunicado con el espacio subaracnoideo por medio de dos forámenes que se llaman, tienen nombre propio, de Magendie, y dos forámenes de Luschka con cisternas, o sea, sectores del espacio subaracnoideo de mayores dimensiones, como lo son la cisterna magna y la cisterna pontocerebelosa. El líquido cefalorraquídeo, además de circular en el interior de las cavidades ependimarias, también va a circular a nivel del espacio subaracnoideo. Recordemos que el sistema nervioso central se encuentra recubierto por una serie de membranas que constituyen las meninges, que son tres de afuera hacia adentro: dura madre, aracnoides y pía madre, y cuya función es la protección del mismo. La dura madre es la capa más externa, es la más resistente y la que queda pegada al hueso, al periósteo. La capa más interna está constituida por la pía madre, la cual se profundiza junto con las ramas que nacen desde los vasos sanguíneos, y la aracnoide me queda entre las dos anteriormente mencionadas. Es así que entre la aracnoides y la pía madre se genera un espacio, el cual recibe el nombre de subaracnoideo, el cual contiene líquido cefalorraquídeo y que se va a encargar de bañar a la superficie del encéfalo. Y también a nivel del conducto raquídeo va a hacer lo mismo con la médula espinal. Este espacio subaracnoideo en determinados sectores adquiere
dimensiones mayores y dan lugar a la aparición de lo que se conoce con el nombre de cisternas, a las cuales encontramos alrededor del encéfalo. Por estas cisternas corre el líquido cefalorraquídeo. En particular, en el sector más superior de este espacio subaracnoideo, a nivel de la línea media y próximo a lo que es el seno venoso longitudinal superior, a nivel de la dura madre, encontramos una serie de estructuras que se denominan granulaciones de Paccioni, cuya función es la de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Se genera así un balance entre la producción y la reabsorción del mismo. Estas cisternas, como van a poder leer en el libro, las pueden dividir en cisternas del piso supratentorial, del piso infratentorial. Me interesa que aquí, además de conocer su existencia, sepan que las mismas, además de contener líquido cefalorraquídeo, van a contener estructuras vasculares y nerviosas. Por ejemplo, a nivel de la cisterna prepontina transita la arteria basilar, la cual constituye el pilar posterior de vascularización encefálica. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se origina en el interior de las cavidades ependimarias y luego sale hacia el espacio subaracnoideo, donde finalmente se reabsorbe y se mantiene un equilibrio entre la producción y su reabsorción. ¿Dónde son los sitios de comunicación entre el espacio subaracnoideo y el sistema ventricular? Bueno, están dados a nivel del cuarto ventrículo, por medio del foramen de Magendie, que comunica con la cisterna magna, y por medio del foramen de Luschka, que comunica el cuarto ventrículo con la cisterna pontocerebelosa. Aquí vemos dos cortes seleccionados de un estudio que corresponde a una resonancia magnética. La resonancia magnética es el mejor estudio para ver las estructuras del interior del cráneo. Aquí a la izquierda se muestra una resonancia en una secuencia T2. En T2 los líquidos van a brillar, por lo tanto se ven blancos. Esta hiperintensidad entonces queda expuesta a nivel del interior de las cavidades ependimarias, los ventrículos laterales, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo, así como el cuarto ventrículo. Y podemos ver líquido también a nivel de la superficie del encéfalo. Por ejemplo, vemos líquidos a nivel de los surcos. Este líquido está a nivel del espacio subaracnoideo. Por otro lado, a la derecha vemos una resonancia magnética, en este caso potenciada en T1, y vemos que el líquido se ve más gris, más negro, ¿sí? Es hipointenso en este caso. A su vez también está marcado en este sector, en el sector posterior, próximo al occipital, debajo del cerebelo y por detrás del bulbo raquídeo, uno de los puntos de comunicación entonces con las cavidades ependimarias. Está marcada la cisterna magna. Estudiaremos a continuación el líquido cefalorraquídeo. Hablaremos de sus características normales, su producción, circulación y reabsorción, así como definiremos aquellos aspectos clínicos importantes y que podrán ver el día de mañana en su práctica profesional. El líquido cefalorraquídeo, más o menos un adulto normal, tiene de 110 a 170 mililitros y la mayor parte de este líquido cefalorraquídeo se encuentra a nivel del espacio subaracnoideo y una parte menor, un cuarto de esta cantidad, se va a encontrar a nivel del sistema ventricular. Este líquido cefalorraquídeo tiene varias funciones, pero la más importante es que amortigua y protege al sistema nervioso central frente a cualquier traumatismo. Es uno de los medios que tiene entonces el sistema nervioso central para estar protegido, junto con las meninges, junto con el cráneo. A su vez también proporciona estabilidad mecánica y sostiene al sistema nervioso central, y tiene algunas otras funciones de menor entidad como eliminar metabolitos del sistema nervioso central, servir de vía de comunicación entre las neuronas de los distintos sectores del sistema nervioso, así como colaborar con la regulación del contenido del cráneo. Recordemos que el cráneo es una cavidad inextensible y que por tanto
si aumenta el volumen de algún componente de sus componentes, hay otros que tienen que ceder. Entonces, en determinadas condiciones, el líquido cefalorraquídeo puede estar en menor proporción o en mayores proporciones, configurando situaciones clínicas bastante particulares. El líquido cefalorraquídeo se puede extraer para su estudio mediante una punción lumbar. Los pacientes en los cuales se realiza la misma, generalmente lo que se sospecha es una infección de las meninges y se realiza la extracción del mismo para confirmar esta presunción clínica. La punción lumbar se realiza debajo de la segunda vértebra lumbar, lo vamos a estudiar más adelante de todas formas en el curso. El líquido que se extrae cuando es normal es un líquido claro, incoloro, límpido, como agua en cristal de roca. Lo pueden buscar en internet para conocerlo un poco más. Puede presentar glucosa, generalmente hasta 2/3 del contenido del plasma. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. Puede contener proteínas, hasta un 0,6% de las que se encuentran en el plasma. Y con respecto al componente celular, puede contener algún linfocito, que son células, una estirpe de células sanguíneas, pero lo que no puede contener son células polimorfonucleares, que son células de la defensa de nuestro organismo, como tampoco puede contener glóbulos rojos, dígase eritrocitos. Frente a cualquier hallazgo anormal, esto obliga a realizar un razonamiento médico para ver de qué entidad se trata. A su vez, obviamente el líquido cefalorraquídeo es estéril, no presenta ningún microorganismo en su interior. La presencia de algún microorganismo no certifica la presencia entonces de una meningitis infecciosa. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo, y lo que deben de ustedes recordar, es que el mismo se produce gracias a los plexos coroideos. Los plexos coroideos se encuentran en el interior de los ventrículos, en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Estos plexos coroideos entonces son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. Los mismos están formados por dos sectores, para recordar. Por un lado, vasos sanguíneos que llevan la sangre hasta este lugar, y por otro lado van a estar recubiertos por células ependimarias modificadas. Las células ependimarias son las que recubren las cavidades ependimarias, y estas presentan determinadas modificaciones, por ejemplo tienen lámina basal, y están en relación entonces a la producción del líquido cefalorraquídeo, que es un ultrafiltrado del plasma. Por eso algunas de sus características son muy parecidas a este. La secreción de este líquido cefalorraquídeo por parte de los plexos coroideos se hace de forma constante, sin importar la presión ya existente del líquido cefalorraquídeo, con una velocidad de secreción más o menos en torno a los 350 mililitros por minuto. En el adulto, al cabo de pocas horas, se renueva la totalidad del líquido cefalorraquídeo. La reabsorción de este líquido cefalorraquídeo se da principalmente gracias a las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Las mismas se encuentran a lo largo de la línea media en relación al seno venoso longitudinal o sagital superior de la dura madre, y entonces llevan el líquido cefalorraquídeo que se reabsorbe hacia la circulación venosa intracraneal. Debe existir entonces un equilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Cuando por diversas situaciones clínicas no se reabsorbe de forma adecuada, se produce un aumento de la cantidad del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto de la presión dentro del cráneo, y esto se denomina hidrocefalia. Estas granulaciones aracnoideas son vegetaciones del aracnoides hacia el interior de los senos venosos de la dura madre, en particular del seno longitudinal o sagital superior, como ustedes lo pueden ver en la imagen.
Existe entonces una circulación del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el mismo se produce gracias a los plexos coroideos, los cuales están ubicados en el interior de las cavidades ependimarias. Entonces, desde el interior de estas cavidades, el líquido cefalorraquídeo las va a recorrer desde los ventrículos laterales, tercer ventrículo, luego acueducto y finalmente cuarto ventrículo, para exteriorizarse hacia el espacio subaracnoideo a nivel de este cuarto ventrículo. Es aquí donde comienza a recorrer las distintas cisternas infratentoriales en primera instancia y luego supratentoriales, y el líquido cefalorraquídeo finalmente se reabsorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas. Para terminar este teórico hablaremos brevemente de una serie de estructuras que se definen como barreras. Las neuronas del sistema nervioso central deben estar contenidas en un medio el cual mantenga sus características y que cualquier noxa que pueda llegar a dañar estas neuronas sea contenida. Por ejemplo, productos tóxicos o variaciones en la composición de la sangre. Entonces se describen dos tipos de barreras, una barrera hematolicoral y una barrera hematoencefálica. Una de las barreras que existe a nivel del sistema nervioso central y que lo mantienen, entre comillas, aislado del resto de la economía es la barrera hematolicoral. Es la que existe, por ejemplo, a nivel de los plexos coroideos, justamente, en las que los vasos sanguíneos, a diferencia del resto del sistema nervioso, presentan un sellado hermético. Esto quiere decir que evitan el paso directo de ciertas moléculas desde los plexos al líquido cefalorraquídeo y de aquí, por lo tanto, al parénquima cerebral. Es una barrera que limita entonces el pasaje de macromoléculas. Por otro lado, la barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales, la membrana basal y prolongaciones de células gliales. Esta barrera hematoencefálica se puede definir como una propiedad funcional que tienen los vasos sanguíneos del sistema nervioso central que impiden el intercambio libre de iones y moléculas orgánicas entre el plasma y el tejido nervioso. Entonces mantienen aisladas, entre comillas, a las neuronas de determinadas sustancias, lo que no impide que presente un transporte libre entre la sangre y las neuronas está dado para determinadas sustancias, como por ejemplo solutos liposolubles muy pequeños, así como el oxígeno y el dióxido de carbono. Para cualquier otra sustancia, en realidad la misma debe, para poder contactar con las neuronas, debe ser transportada por sistemas específicos y finamente regulados. Algunas regiones del sistema nervioso central, como por ejemplo los órganos circunventriculares, no tiene el endotelio, o sea, las características que veíamos del endotelio que forma la barrera hematoencefálica, sino que la anatomía de esta microvasculatura es muy similar a la periférica, presenta fenestraciones. Dentro de estas regiones se van a encontrar, por ejemplo, la glándula pineal, el tuber cinerum, el lóbulo posterior del hipotálamo o el área postrema. Entonces es importante decir aquí que en estos sectores del sistema nervioso central, que principalmente se encuentran alrededor del tercer ventrículo, no existe la permeabilidad selectiva que le otorga en la mayor parte del sistema nervioso central la barrera hematoencefálica, sino que aquí hay un pasaje libre de solutos y esto tiene que ver con acciones reguladoras del sistema nervioso vegetativo. Hemos llegado al final de este teórico. A manera de repaso, simplemente a lo largo del mismo estuvimos hablando del líquido cefalorraquídeo, las características que presenta, su composición, la producción y reabsorción del mismo.
así como la circulación. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce a nivel del sistema ventricular, a nivel de las cavidades ependimarias por medio del plexo coroideo. Por otro lado, este líquido cefalorraquídeo luego se dirige hacia el espacio subaracnoideo, donde se reabsorbe por las granulaciones aracnoideas. Por último, estuvimos hablando de las barreras hematoencefálica y hematolicoral, que son verdaderas defensas para el sistema nervioso central.